enfermedad celíaca hablamos hoy en el segmento para la familia y para ello damos la bienvenida a nuestro estudio a la doctora Ivonne Ávila Ochoa. Es especialista en pediatría, diplomada en gastroenterología y máster en atención integral al niño en el Hospital Pediátrico Universitario de Centro Habana y profesora auxiliar de pediatría en la Facultad Calixto García. Bienvenida a Hola Habana, gracias por acceder a nuestra invitación, doctora. Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo para hablar de las enfermedades, una de las enfermedades crónicas de la infancia. ¿Qué es, vamos a definirlo primeramente, doctora, qué es la enfermedad celíaca? ¿Tiene una condición hereditaria? Muy bien, la enfermedad celíaca realmente es una enfermedad multisistémica que no se da en cualquier individuo, se da en individuos genéticamente predispuestos. Es una condición en la que el paciente tiene manifestaciones clínicas secundarias a la ingestión de gluten. El gluten realmente es un término genérico que se emplea a aquellas proteínas que contiene el trigo, la avena, cebada y centeno. Por lo tanto, el paciente comienza a tener manifestaciones clínicas muy variadas. Tiene que tener además marcadores serológicos positivos y por supuesto enteropatía. La enteropatía es en grado variable. Si con anterioridad se decía que era una condición específica del celíaco, pues los nuevos criterios pues han variado justamente para el diagnóstico. Doctora, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas, bueno, la gama de síntomas es muy variable. Van desde manifestaciones clínicas típicas o clásicas en la que el paciente exhibe manifestaciones de malabsorción intestinal. El signo cardinal justamente en esta manifestación clásica es la diarrea crónica. Diarrea crónica esteatorreica porque es voluminosa, en un número de 5 a 7 al día, que tiene grasa. Por supuesto implica pérdida de peso para el paciente, puede llegar a desnutrirse con detención de la talla y exhibe además el paciente manifestaciones de déficit vitamínico, el pelo seco, ralo, quebradizo, están pálidos porque suelen tener anemia por déficit de hierro. El paciente además tiene distensión abdominal con hernia umbilical y secundaria la hipotonía muscular, pues exhiben los pies planos. Estos pacientes además son muy irritables. Entre los déficits vitamínicos que tiene son las vitaminas del complejo B que intervienen como cofactor en los procesos enzimáticos del sistema nervioso central y son niños huraños, irritables. Esas manifestaciones clínicas son las típicas que muchas veces nos hacen pensar en el diagnóstico de la enfermedad o encaminar el estudio de la enfermedad. ¿Existen diferentes clasificaciones y pudiera cursar asintomática? Bueno, existen manifestaciones oligosintomáticas o monosintomáticas y es justamente la forma clínica atípica en la que de manera aislada aparecen uno o dos síntomas. ¿Qué pasa? Que si en la forma clásica lo típico era la diarrea crónica, en la forma típica no hay diarrea. Muchas veces sus pacientes están constipados y exhiben, por ejemplo, entran por la consulta de hematología pacientes que tienen anemia por déficit de hierro o por la consulta de endocrinología, pacientes que se han quedado con una baja talla, se descartan las causas endocrinas y pues son remitidos a la consulta de gastroenterología, o pacientes que vienen remitidos a la consulta de dermatología, porque muchas veces comienzan con manifestaciones clínicas de la piel. La dermatitis herpetiforme es la forma celíaca de la piel y tampoco tiene manifestaciones digestivas. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen distensión abdominal de manera aislada o tienen dolor abdominal crónico, vómitos. Por lo tanto, la gama de síntomas es muy variada para esos pacientes. También hay que tener en cuenta algo, es que hay varios tipos, o sea, con el desarrollo científico-técnico, el desarrollo de marcadores serológicos y la posibilidad de hacerle estudios genéticos a estos pacientes, pues se describe la enfermedad celíaca silente, que el paciente no tiene síntomas y dirás, bueno, ¿y cómo es que se puede diagnosticar? Bueno, se ha hecho despistaje a familiares de pacientes celíacos, a población supuestamente sana o a aquellos pacientes que tienen enfermedades asociadas a la enfermedad celíaca y en ese grupo de pacientes que está asintomático,
pues revela que tienen marcadores serológicos positivos, atrofia a las vellosidades intestinales y son llamados enfermedad celíaca oscilante. Está la latente, en que el paciente puede o no tener síntomas, pero igual los marcadores serológicos positivos, sin embargo, contrasta que no hay atrofia de las vellosidades intestinales, pero genéticamente pues tiene la predisposición genética. Y la forma clínica o enfermedad celíaca potencial, el paciente no tiene manifestaciones clínicas, los marcadores serológicos son positivos y no hay atrofia de las vellosidades, pero sí tiene aumento de unas células que se llaman linfocitos interepiteliales, que son patoneumónicos de la enfermedad celíaca. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias, digamos, de un niño que padezca esta enfermedad y que sin embargo no lo sepa? Bueno, las complicaciones que aparecen en el paciente celíaco cuando no se ha diagnosticado, igual cuando se ha diagnosticado pero la familia no cumple con la dieta sin gluten, pues son muy extensas. Las más llamativas y las más preocupantes son las neoplasias. Los pacientes que no cumplen la dieta de manera completa, pues pueden tener además las llamadas crisis celíacas. El paciente comienza con diarreas, con vómitos, desequilibrio hidromineral y ácido base, hipocalcemia, hiponatremia y por supuesto es una de las más temidas en estos pacientes. ¿Qué recomienda usted entonces, doctora, a la familia? Bueno, a la familia sobre todo 3 pilares. En primer lugar, la dieta que debe ser sin gluten para toda la vida. O sea, los alimentos que contienen gluten son los alimentos elaborados con trigo, avena, cebada y centena. También se utiliza el trigo como aglutinante para la confección de mortadela, los perritos que tanto le gustan a los muchachos, también los chorizos. Por tanto, estos pacientes no deben ingerir los alimentos que contienen trigo. Tampoco deben tomar malta, porque la cebada, no toman cerveza los niños, pero sí toman malta. Está eliminado en los pacientes celíacos. El centeno es la harina integral en la que se elaboran panes y galletas. Tampoco los pacientes deben, por supuesto, ingerir. El segundo pilar es el uso de vitaminas y minerales en dependencia de las deficiencias que tenga el paciente. Y por último, y no por último, tiene menos importancia, es la educación a la familia. O sea, se educa a los padres, a los abuelos, justamente de la necesidad de hacer tratamiento en los niños y evitar las complicaciones. Muchísimas gracias, doctora, por compartir con nosotros aquí en Hola Habana y que se repita su visita. Gracias. Seguimos en Hola Habana.